Con la inauguración del primer viaje de pasajeros por el ferrocarril en la parte del sureste de México, López lo que quiere es enaltecer su egocentrismo, su carácter narcisista, presumiendo una obra que superó los 1.200 millones de pesos, porque está aproximadamente a más de 500.000 millones de pesos y la obra todavía no se termina del famoso Tren Maya. Sin embargo, a López le interesa más hacer gestiones populistas, porque eso llama la atención en el mundo para hablar de que López está haciendo obras importantes en el mundo, y ello olvidándose López de los asuntos más importantes del país, que son acabar con la pobreza y dar salud como prometió, que han sido promesas incumplidas. Por lo que hace a la pobreza, se incrementó en más de 10 millones de pobres este año. Y por lo que hace al sistema de salud, que López prometió que sería como de Dinamarca, después prometió que sería mejor que Dinamarca, y hace una semana se comprometió que sería la mejor del mundo, si no dejaría de llamarse Andrés Manuel López Obrador, y luego remató: me canso ganso. Y como López es un mentiroso sistemático, prometió que se iba a dar salud y se iba a inaugurar una megafarmacia para tener todos los medicamentos del mundo en una bodega, en donde desde luego se van a echar a perder medicinas que necesitan refrigeración, y que además esas medicinas deben de estar en los hospitales, en los centros de salud, deben estar en los sanatorios particulares inclusive, porque la salud no espera. Pero a lo que quiero llegar es que López se ha olvidado de los problemas más graves que aquejan al país. La delincuencia es otro problema grave que López protege y alienta, porque ellos lo entronizaron en la silla presidencial y los va a utilizar como mercenarios para coaccionar el voto, porque López está empecinado de que quede su corcholata ungida como presidenta, aunque va a ser más de lo mismo, va a ser un continuismo a una pobreza franciscana, a una cuarta transformación que es una dictadura de facto. Y lo que es más grave, está dejando de un lado el dolor, el sufrimiento, la insalubridad, la pobreza, la falta de empleo, la falta de seguridad al pueblo de Guerrero y Acapulco. Los tiene totalmente en el abandono, y de lo que se está preocupando es de apoyar a los empresarios hoteleros, cuando que el apoyo debe ser primero a los pobres, como pregona, que por el bien de México primero los pobres. Pero este sujeto es un cínico, es un hipócrita, pues como lo dije hace un momento, ahora va a inaugurar el primer viaje de pasajeros del Tren Maya el día 15 de diciembre, y ya está anunciando que los boletos van a costar en clase turística, van a costar 1,666 pesos, y en clase ultra o de premier va a costar 1,862
pesos, cuando él prometió que ese tren era para los pobres y que iba a cobrarse de 30, 60 y 80 pesos, y que los menores de 5 años no iban a pagar boleto, y que los menores de 12 años en días festivos no iban a pagar, tampoco los discapacitados y adultos mayores. Y para estar en contexto, me permito exhibir el siguiente video. Hubieron críticas en redes sociales, pues usuarios se pronunciaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por los costos de los tickets. El costo del boleto en clase turista es de 1,166 pesos y la clase Premier 1,862 pesos, por lo que usuarios señalaron que el Tren Maya era solo para fifís. Ya me sacaron de la duda, que por el momento y hasta nuevo aviso el Tren Maya no es para pobres, solo para fifís. ¿Cómo? ¿Me están diciendo que los boletos del del Tren Maya no van a costar los 30, 60 y 80 pesos que prometió el presidente? Los boletos del Tren Maya costarán más caros que los del concierto de Luis Miguel. Se leen algunos comentarios, en los que incluso compararon el costo de viajar en el tren y en autobús. El Fondo Nacional del Fomento al Turismo detalló que el trayecto del Tren Maya pasará por 40 municipios y 181 localidades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la ruta se espera que haya 20 estaciones y 14 paraderos. Bueno, el asunto crucial, el asunto a que quiero referirme, es que el servicio de tren de pasajeros, es un fracaso. El gobierno tiene que gastar más de 130,000 millones de pesos en el mantenimiento, en una obra que en realidad a los únicos que puede beneficiar es al turismo, y al turismo internacional, pero los pobres no van a utilizar ese servicio de trenes. Ahora, desde el tiempo de don Anastasio Bustamante, que fue el que inauguró el primer servicio de México a Veracruz, fue concesionado a un señor Francisco Arriaga. O sea, lo privatizó el servicio porque no era costeable. Posteriormente, Porfirio Díaz, en 1870 y tantos, lo que hizo fue ampliar el sistema de vías en el país, y todo el servicio fue para la carga, especialmente. Luego Cárdenas, en 1937, si mal no recuerdo, estableció el servicio de pasaje de Ferrocarriles Nacionales de México, y que fuera manejado por la clase trabajadora, porque Cárdenas pues era un presidente socialista, es decir, que repartía la riqueza entre el pueblo de México. Y en el caso de López, él piensa que va a ser un negocio redondo no concesionar, el de haber decretado que se pudiera dar servicio de pasaje en los trenes. La mayor importancia de los trenes en México, que estaban concesionados, que fue privatizado este servicio por Zedillo, se daba porque era incosteable el mantenimiento de los trenes, y a las empresas, sobre todo norteamericanas, les convenía más, porque los trenes pues tienen más capacidad de carga en la cuestión de minas, madera, etcétera. Y en el caso de este tren, eso fue una consecuencia, como lo dije hace un momento, por el egocentrismo de López, su carácter narcisista, porque son elefantes blancos que no van a dar ningún apoyo al desarrollo nacional, porque esos trenes, vuelvo a insistir, van a ser muy costosos, más de 139,000 millones de pesos su mantenimiento, y no se van a obtener ingresos para pagar ese mantenimiento. Y el otro asunto es que López está brincando la Constitución, porque lo que López
debe hacer, y así se comprometió, es a dar salud, acabar con la pobreza, acabar con la corrupción, y en los términos del artículo 25 de la Constitución Federal, el desarrollo nacional depende, o la rectoría de este desarrollo es del Ejecutivo, para que este desarrollo nacional sea integral, sustentable, para que se fortalezca la soberanía de la nación. Además, la democracia del país, mediante la competitividad, mediante el fomento al crecimiento económico y del empleo, para que haya respeto a la libertad y a la dignidad de las personas bajo el amparo y protección de la Constitución Federal. López se está apartando del postulado de este numeral porque al pueblo de México no le interesa que vaya a inaugurar a medias, que ni siquiera está terminado ese armatoste de tren. Lo que le interesa al pueblo no es viajar en tren. ¿A dónde va a viajar si no tiene dinero? Lo único que lo van a aprovechar, que también lo dudo, son los turistas extranjeros, pero no lo creo, porque ese tren va a tener una negatividad, que es la de la falta de seguridad. Si los migrantes que utilizan el tren llamado La Bestia para cargar migrantes a Estados Unidos, a cada rato son secuestrados, son asesinados, en fin, que el destino de este tren es un fracaso, porque no se ajusta al desarrollo nacional. Ahora, es una burda mentira que iba a costar de 30, 60 y 80 pesos para el pueblo. Resulta que van a ser 1,166 pesos clase turista, y clase premier 1,862 pesos. ¿Quién va a pagar esa cantidad de los habitantes del sureste? Pero aquí el otro asunto que surge es que López no solamente está violando la Constitución, no está propiciando un desarrollo integral y sustentable al país, no está creando empleo. La mayoría de los jóvenes de este país salen hacia los Estados Unidos porque, aunque López se vanaglorie y eche campanas al vuelo de que el peso está fortalecido, de que en comparación con el dólar lo tiene muy abajo, no es cierto. Ese es un espejismo de López. Los jóvenes se van porque allá hay un estándar de vida mucho mejor que este, y porque además los dólares los mandan hacia México, y la capacidad adquisitiva del dólar siempre es superior a la de la moneda nacional. Consecuentemente, pues, López es un populista, es un fiasco de presidente. Está desviando la atención del pueblo de México en obras de relumbrón, en elefantes blancos, que el país no requiere. El país requiere de emergencia contar con sueldos bien remunerados mediante la creación de empleos, como lo establece el artículo 123 de la Constitución Federal, el de tener asistencia médica de calidad en todo el país y que además sea gratuita. Y López lo que hace es abandonar al pueblo de México a su suerte. Nos tiene al amparo de la delincuencia organizada. En los 32 estados de la República se dan de 20, 30 homicidios diarios, quedando impunes dichos ilícitos. Y López sigue ignorando el dolor y el sufrimiento del pueblo porque está enfermo de poder. López es un narcisista, es un psicópata, es un tipo populista que lo único que le interesa es que su imagen quede en historia como el presidente popular, o que estuvo con el pueblo sabio
de México. Y eso es una farsa, porque López ya quedó descubierto como el peor presidente de México, porque ya está actuando como un dictador de facto con fachada constitucional. El país está en plena debacle moral y económica, y prueba de que López deja de lado los problemas más, más importantes, que le interesan más al pueblo de México. Está el caso de los damnificados de Guerrero y Acapulco, que siguen debatiéndose en la pobreza y que López los tiene totalmente abandonados así. Protestaron trabajadores damnificados que piden entrar a la mañanera y pedir el apoyo al presidente, con pancartas como "Se las vamos a cobrar en 2024" y "AMLO traidor". Uno de los manifestantes declaró: "Es la peor crisis sanitaria de todos los tiempos y este sujeto indolente levantó la emergencia desde el 9 de noviembre. Ya basta de insensibilidad. Es hora de que levantemos la voz. Por eso vamos a estar aquí y vamos a entrar, porque tenemos derecho a ser escuchados los acapulqueños". López, pues, es un gobernante inhumano, no respeta la Constitución Federal. Se supone que todos estos hermanos de Guerrero y Acapulco tienen todo el derecho, en los términos del artículo 4 de la Constitución Federal, a que les dé alimentación nutritiva suficiente, de calidad, que les proporcione la vivienda, que les dé empleo. Y por el contrario, López fue a exhibirse a su circo en Acapulco para pedir que es el pueblo el que tiene que construir, porque el gobierno no puede hacerlo. Y pues en esas condiciones, pues López está desviando la atención del pueblo de México, como es el caso de la inauguración del primer viaje de pasajeros por ferrocarril, cuando que eso es alentar su ego narcisista, porque eso no va a producir ningún beneficio al pueblo de México, porque el desarrollo nacional consiste precisamente en que los ingresos y la riqueza nacional se distribuya por igual entre todos los mexicanos mediante la competitividad, es decir, que se creen empresas particulares, que no sea el gobierno de López el que trate de nacionalizar los servicios, como es el tren, porque ese tren o el servicio de ferrocarril estaba concesionado a particulares, y de buenas a primeras López saca un decreto para que esas vías las pueda utilizar para el servicio de pasaje. Eso lo que va a provocar es entorpecer el transporte rápido de carga, porque en un sistema ferroviario como el que tiene México es obsoleto. Eso va a provocar tardanza en el reparto de los productos, y además el servicio del tren de pasajeros, que en esta ocasión va a ser por el sureste, no es ningún beneficio para nadie. Ni siquiera los extranjeros van a utilizar ese tren, porque ese tren es un tren ecocida. Concretamente, López es un presidente ecocida. Acabó con los mantos freáticos, 10 millones taló de árboles, y el producto de la venta de esas maderas preciosas se lo robó López. En consecuencia, pues, estamos viviendo una época de inseguridad, de falta de progreso, porque no hay empleo, porque no hay seguridad, porque ya el pueblo está cansado de tanto populismo
de tanta demagogia, de tanto autoritarismo de López, de que todo lo que dice en su circo mañanera es lo que él obliga que sea la verdad. Está imponiendo una sinrazón en el pueblo de México, y esa situación pues va a provocar que el país definitivamente quede en una debacle económica total, a ciencia y paciencia de las autoridades de este país, que están sojuzgadas, están avasalladas por López. Gracias.